Vamos a hablar con Emmanuel Mourinho Caglioni sobre un personaje muy interesante, para algunos poco conocido, para otros muchos muy conocido, con una realidad muy distinta a la de el ser humano cárnico normal, podríamos decirlo así. Lo vamos a hacer a través de una asociación con la que colaboran, es Del Cielo a la Tierra, que digamos que investiga y difunde la presencia y el mensaje extraterrestre en su verdadero y profundo significado, dando testimonio, de la obra de Giorgio Bongiovanni, sucesor del famoso contactado siciliano Eugenio Siracusa. Giorgio Bongiovanni fue estigmatizado por la Virgen en Fátima, Portugal, en septiembre de 1989. Los estigmas son permanentes, con más de 10.000 sangraciones hasta el día de hoy. Un caso que ha sido analizado en varias ocasiones por prestigiosos médicos, hematólogos y psiquiatras, con una conclusión unánime, de que son inexplicables pero reales. Emmanuel Mourinho, bienvenido al podcast Misterio 51. Hola David, aquí estamos, encantado. Un tema claro, complicado, Emmanuel, porque aquí ya no es una cuestión solamente de creer o no creer, sino de unos aspectos físicos muy relacionados en algunos casos a lo largo de la historia con la mentira o incluso con la sugestión, y con otros casos que no se han podido demostrar o de dónde salen, ¿no? La palabra estigma. ¿Qué nos puedes hablar de qué es un estigma? Y enseguida entramos en la maravillosa historia de Giorgio Bongiovanni. Sí, tienes razón. Bueno, primero, un estigmatizado, ¿qué es? Un estigmatizado es una persona que tiene en su cuerpo, recibe en su cuerpo lo que son las señales de la crucifixión del Cristo, es decir, las heridas en las manos, en los pies, en el costado, y en algunos casos algunos estigmas que vienen y que se van, no en su caso, pero también en otros casos. Es decir, a lo largo de la historia hubo muchos estigmatizados famosos. Tal vez uno de los más famosos, porque es el más contemporáneo antes de Giorgio Bongiovanni, es Padre Pío. Es un famoso estigmatizado que hace parte de la Iglesia Católica. En el sur de Asís, en el sur de Italia vivía, y él es muy conocido aquí en España, en Sudamérica y todo, porque se obraron muchos milagros y hace parte de la Iglesia Católica. Por lo tanto, fue difundido su estigmatización. Hay otros estigmatizados, tal vez menos famosos o que en la historia, pero por ejemplo, Francisco de Asís fue un estigmatizado también, Francisco de Asís, cuando vamos a leer su biografía y su historia, él fue estigmatizado. Y después otras personas como Teresa Neumann en Alemania en la época de Hitler. No hubo muchos, pero hubo. Giorgio Bongiovanni, digamos, es el estigmatizado más reciente, es el estigmatizado con heridas permanentes. Y como tú bien explicaste y dijiste en la introducción, con miles y miles de sangraciones, pero lo más importante, también para explicar un poco mejor el caso, con miles y miles de filmaciones en directo, fotos, y con los análisis pertinentes de médicos, hematólogos y psiquiatras. Es una realidad, tú lo has dicho también muy bien, es un fenómeno inexplicable por la ciencia. Cualquier persona que tiene acceso a los vídeos, que tiene acceso a las fotos, que tiene acceso a la historia, se dará cuenta que sí es verdad, es un fenómeno inexplicable. No puede entrar la sugestión en este caso bien preciso. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en el pasado hubo casos de sugestiones, pero son heridas muy leves, que duran muy poco tiempo, muy superficiales,
que puede ser sugestión, incluso autolesiones, podríamos decir. En su caso es absolutamente imposible. Lógicamente, quien no lo ve, quien no lo sigue y solo escucha de voz nuestro relato o quien lo explica, puede ya inmediatamente decir, ¡buah, eso es verdad, no es verdad! Pero eso ya entonces es cuestión de no haber estudiado el caso. Si se estudia el caso, se llega a una certitud. ¿Es real? Inexplicable. Fenómeno inexplicable para la ciencia. Bueno, pues como veis, amigos, es un tema complicado y yo espero que Manuel sea capaz de hacernos ver la luz, nunca mejor dicho, ¿no? En este aspecto. Yo, de antemano, ya os digo que con este tipo de asuntos soy bastante... A ver, esto es un poco como lo de ver para creer. Entonces, claro, lo interesante de este asunto es que la capacidad de Manuel en contarnos la historia. Yo, si te parece, podríamos hacerlo un poquito en plan proceso. Tiene que haber un antes, tiene que haber un durante y luego tiene que haber un después. Si te parece bien y tú lo ves correcto, pues ¿cómo es ese antes de ese viaje, me imagino? Creo que dijimos Fátima, ¿no? Fue en Fátima, ¿verdad? Sí, mira. ¿Cómo es su vida o quién es este señor para llegar hasta donde ha llegado? Vale, mira. Entonces, importantísimo decir que yo, este chico, este señor, ahora ya un señor, porque ya somos señores, vamos a decir, este chico, cuando nos conocíamos, teníamos 15 años. Yo lo conocí sin estigmas. Bueno, éramos chicos que hacíamos parte de un movimiento ufológico que era de uno de los más grandes contactados que tuvo la historia, Hugo Adamski y Eugenio Siragusa, y frecuentábamos este movimiento. Nos gustaba la ufología, nos creíamos en la posibilidad de la vida extraterrestre. Hasta ahí éramos muchos jóvenes que nos movíamos en ese ámbito. Escuchábamos los mensajes que estos seres daban a través de Eugenio Siragusa, pero al final éramos jóvenes igual que todos, simplemente nos motivaba esta temática. Yo, no viviendo en Italia, iba de vez en cuando en verano a estar con ellos allí, estar un mes con Eugenio, con los jóvenes que estaban allí, había como una comunidad, entre otras cosas, y allí es donde yo lo veía cada vez. Después, cada uno siguió su vida, lógicamente, viéndonos solo de vez en cuando. En el 1989, Giorgio Bongiovanni ya está casado. Bueno, ahora no soy capaz de hacer la edad exacta, pero tendría sobre los 29 años, 28 años, casado con un hijo. Llevaba una vida siempre humana, como cualquiera. Su trabajo, un buen trabajo, era dirigente de una empresa discreta, pequeña, pero que está creciendo mucho en una zona de Italia donde se hace el zapato. Entonces vendía accesorios para los zapatos, para la moda, estaba asociado con otra persona, tenía una empresa que le iba bien y en su tiempo libre se dedicaba siempre a nuestra temática, a hablar de estos extraterrestres, a hacer conferencias. Habíamos creado una pequeña asociación como tenemos hoy donde gente, jóvenes o no jóvenes, se acercaban para oír de esta temática, profundizar, cómo es que estos extraterrestres vienen, por qué no vienen, bueno, todo eso. Un día a la salida de su trabajo ve una luz muy potente durante el día, era el mediodía, que se le acerca y de esa luz sale una señora que para él interpreta a la Virgen. Y esta Virgen le dice que tendrá que hacer un viaje a Fátima porque allí hará un gran milagro que mucha gente podrá ver. Bueno, eso no nos... lógicamente él fue chocado, quedó en shock, lógicamente. Él no podía esperarse que sucediera algo así, pero sucedió. Fue a su familia, llamó a Eugenio Siragusa dijo, bien, si la Virgen aparece... y apareció en otros momentos y en otros sitios, a pastorcillos, algo tendrá que decirte, ¿por qué no? Entonces, resumiendo, él va a Fátima en el 89, en septiembre del 89, va acompañado de mis padres, porque yo soy de Vigo,
Entonces yo en ese momento estaba viviendo en el extranjero, en Suiza exactamente, pero mis padres lo llevan a Fátima en coche y solo van ellos dos con Giorgio. Efectivamente, van a la plaza de Fátima. En la plaza de Fátima, de repente cae en éxtasis, delante de mucha gente, porque la plaza está siempre llena de gente. Cae en éxtasis, cae al suelo, ve la Virgen. Suele suceder así, cuando hay una visión, la Virgen se cae en éxtasis. Aquí, en España, tenemos una aparición muy, muy famosa, que es la de Garabandal. Una historia fantástica también, ¿eh? Entonces, cae en éxtasis, después de un rato se recupera, la gente que está en la plaza empieza un poco a alterarse, a decir que a ver si tiene una enfermedad, que si cayó, se desmayó. Entonces mis padres le dicen que no a la gente, que está viviendo un éxtasis, que está bien. Bueno, la gente casi ya estaba llamando al control, ¿sabes? Ahí ese sistema de seguridad, pero él se recupera, en shock, dice, vámonos, y empiezan a irse. Entonces empieza a contar su historia de que vio la Virgen y que de su pecho salieron 2 rayos luminosos que le golpearon en las palmas de las manos, con un mensaje muy corto que le decía prácticamente: soy la madre del Cristo, es que tú quieres estás dispuesto a llevar un poco del sufrimiento de mi hijo. Lógicamente él dice que sí, en ese momento en éxtasis dice que sí. Y dice, tú tendrás que visitar 30 países del mundo, 30 ciudades en ese momento, para llevar un mensaje, etc. Y salen estos rayos y le golpean. Tanto es verdad que era en septiembre, pero hacía muchísimo calor, era un mes de calor, ese 89. Él iba en shock total porque iba en el coche con mantas, con la calefacción, mis padres sudando, que se ve además en las fotos que ellos están en vestidito, mi madre. Están muy ligeros, pero él en shock. Y cuando llega aquí a Vigo, a casa de mis padres, etcétera, había un montón de gente de la asociación que se supo de eso y fueron a visitar, ver qué pasaba, etcétera. Hicieron las primeras fotos donde se ve que en la palma de la mano solo hay como un punto rojo de sangre, como una heridita con un clavo muy pequeñito, pero superficial aún. A medida que pasaban los minutos, llegando la hora, las horas, se ve como en el dorso de la mano hay como una bola que empieza a salir, como si cuando tú metes un clavo muy fuerte o algo muy fuerte empieza a empujar, y eso hay fotos documentadas. Justo un momento dado se abre literalmente en el dorso de la mano el agujero. Es como si los clavos hubieran atravesado la mano. Lógicamente él está sufriendo un martirio, porque está sufriendo la crucificación de sus manos, su crucifixión de las manos. Y todo eso es el inicio de una estigmación que dura hasta el día de hoy. Fue progresivo. Primero las manos, tuvo que adaptarse al dolor porque hay que pensar que él vivía esa sangración prácticamente siempre una vez al día. Y en algunas ocasiones 2 veces al día. Esa sangración consistía en que los estigmas fueron creciendo siempre más hasta hacer un agujero prácticamente del tamaño de una moneda de 1 euro, vamos a decir, cuando se abren. Entonces, lo único es que están siempre abiertas, menos una crosta que se cierra tanto por abajo como por arriba. Cuando empieza a sangrar, ¿qué significa? Que la crosta empieza a liquefiarse y empieza a salir sangre. Al inicio hacía formas incluso la sangre. O sea, hay muchísimas, ya te digo, David, hay fotos, hay vídeos. Es decir, para mí es impensable pensar, es imposible pensar que es algo sugestivo. ¿Por qué? Porque como todo, cuando tú conoces algo desde los inicios, conoces la persona y vives todo un proceso, hay cosas que es imposible que no sean como son, porque lo son, ¿no? Y todo eso, bien, pues tiene su proceso, empieza a visitar ciudades, a diferentes ciudades, a dar conferencias, a explicar lo que la Virgen
explica que es sobre todo anunciar el tercer secreto de Fátima, anunciar la próxima venida de Jesús y sustancialmente esto, y luchar en un futuro con desenmascarar la cara del anticristo, ¿no? ¿Qué pasa? Después de 2 años los reciben los pies. Le dejaron prácticamente 2 años de recuperación, pero siempre con mucho dolor, ¿eh? Siempre vivía con un dolor constante, pero sobre todo muy fuerte cuando se abrían y cuando sangran. Luego aparecieron los pies, para luego después aparecer en el costado. Cuando aparecieron en el costado yo los viví directamente, ese estigma, porque estaba con él de viaje en Uruguay. Luego, finalmente, un estigma que hoy ya no lleva en la frente, que también eso es fantástico, donde también apareció en Uruguay, en Aurora exactamente, y yo fui también testigo directo del estigma que apareció en la frente y que a la hora desapareció delante de nuestros ojos y que volvió a aparecer después. Después puedo explicar el porqué. Es decir, es una realidad total, no puedo decir otra cosa, David. Vale, aquí vamos a hacer el primer impasse, porque vale. Me imagino que ya sabrás lo que te voy a decir, y a ver si eres adivino. A ver. ¿Por qué los estigmas se dan en las palmas de las manos? Mira, se dan en las palmas de las manos porque si bien los historiadores han explicado que en realidad se hicieron los agujeros en las muñecas. Pero ya se ha comprobado eso, ¿eh? Sí. Pero en la iconografía de la Iglesia Católica, en toda la iconografía es en las manos. Pero eso es a partir de mediados... Sí, pero hoy por hoy nosotros prácticamente tú lo sabes las muñecas porque la gente que investiga sabe que son las muñecas. Pero para la iconografía general, para la gente en general, los estigmas es en la mano y en los pies. Entonces no es más entiendo que la Virgen... un reflejo de la iconografía. Entonces, lo voy a decir de una manera vulgar, pero lo digo con respeto. Entiendo que la Virgen, para que sea una compresión más sencilla, en vez de ponérselo donde debe, se los ponen en las manos. Básicamente. Sí, podríamos decirlo así. Lo digo con respeto, aunque suene vulgar, lo digo con respeto, quiero decir, porque me cuesta, sí. A mí me cuesta, pero bueno, estamos conociendo la historia de un personaje que ahí está, y claro, esto es también, claro, el juego de la fe. Estoy poniendo a la que hablamos las imágenes en pantalla. Claro, ya la de la frente es una pasada. Ahí es que parece que la han puesto con un matasellos. O sea, eso es... Sí, mira, esa de la frente te voy a explicar el por qué apareció y desapareció en el momento. Cuando él nos llamó, cuando estábamos con él, digamos, en Aurora, después por la noche tuvimos unos avistamientos, porque Aurora es un sitio reconocido donde hay como unas entradas tridimensionales donde entran y salen los platillos volantes, y es verdad que es una pasada. Éramos unos 20 personas y se salieron los platillos, se acercó, nos hicieron unas luces, se apagaron, desaparecieron, en fin, todo eso. Y él sintió que algo iba a pasar esa noche. De hecho, fuimos al hotel, estábamos con él, empezó a tener dolor en la frente, y delante de nuestros ojos prácticamente apareció el estigma, la cruz se formó de sangre y empezó a sangrar. Sugestión, te aseguro que no puede ser tantos años. Mira, si fuera sugestión todo lo que le pasa, vamos, es como un dios en la tierra. Porque no se puede. No se puede. Pero bueno, eso después es otro tema, el que cree, el que no cree. Y tampoco no es importante creer o no, porque estos estigmas no es que sirvan para convencer a la humanidad de algo. Sirven para despertar a algunas personas que necesitaban verlos. Pero nosotros mismos tampoco no es que nos importe que los tenga o que no los tenga, pero eso se puede explicar más adelante. Pero lo que te quiero decir que esa noche apareció el estigma, luego él descansó un poco, se fue, y cuando fuimos por la mañana ya no estaba, solo se veía como una marca luminosa en la frente. Y él nos explicó que en realidad sintió vergüenza. Él no se sentía preparado para ir con ese estigma por el mundo. Che, las manos las tapas.
Los pies, las tapas. Tú vas por la calle, no sabes que tienen los estigmas prácticamente. Sí, no, pero la frente... Pero llevarlo a la frente es como un sello que dices tú, un matasellos, Sí, que sí. ahí está. Oye, ¿pero qué le pasa a este? ¿Qué enfermedad tiene? Una cruz ahí, ¿qué hizo ahí? De hecho, Entonces, los castigos que se daban en la Edad Media, muchos eran marcas en la cara. Exacto. Entonces él se sintió avergonzado y se lo quitaron. Porque la Virgen al final nunca impone nada, o estos seres, vamos a decir. ¿Puedes explicarme eso? ¿Cómo que se lo quitaron? Ella se lo quitó. ¿Se lo quita o desaparece? Se lo quita, quiere decir, para nosotros se lo quitó, porque desaparece. Ya no había sangre. Pero no hubo otra aparición, no hubo... Sí, no, eso fue todo durante esa noche. Después le volvió a aparecer, unas horas después volvió a tenerlo a la sangre, volvió a sangrar, porque fue a la televisión uruguaya que lo estaba esperando, etcétera. Y durante años lo tuvo. Todos los días y todas las noches estaba ahí, durante años, hasta que un día volvió a desaparecer. ¿Y cómo es posible que no quede ninguna marca de nada? Estoy viendo la foto de él sonriendo, normal. Porque es un fenómeno inexplicable. A ver, para el laico es un fenómeno inexplicable, científico, no se sabe. Para el creyente es un milagro. Claro, a ver... Es como una estatua que sangra... Insisto... Una estatua que empieza a sangrar sangre. Pero quiero insistir, Emmanuel, aunque yo parezca que te interrogo, pero quiero decir, lo hago desde el respeto porque quiero pensar... Pero muy bien, de hecho me siento bien. Quiero pensar que hay gente que no cree en absoluto y que está preguntando ella en vez de yo, ¿no? Entonces lo hago un poquito también por los que no creen en nada de esto, que digan, oye, ¿cómo es posible que tenga un hachazo en la frente casi y no tenga nada? Porque estoy viendo fotos ahora mismo en un perfecto estado, ¿no? Bueno, vamos a suponer que todo esto va en esta línea, ¿no? Estamos en ese proceso, aparecen los estigmas. Claro, aquí ya viene la evolución del mensaje, ¿no? Tengo que llevar un mensaje. Y lo que me parece muy interesante es lo de las 30 ciudades. ¿Qué 30 ciudades? ¿O son 30 ciudades al azar? ¿Y por qué 30 ciudades? Bueno, en el mensaje original son 30 ciudades. Realmente se transforma en toda una vida y en miles de ciudades. Me refiero a que si nos buscáramos un contexto histórico en el mapa mundi, ¿existirían 30 ciudades importantes o tiene alguna conjunción de algún tipo? Pues, ¿Lo habéis investigado? No, la verdad que te digo yo, la verdad que no lo he investigado. Puedo pensar, a raíz de tu pregunta, puedo pensar que tal vez en esas 30 ciudades siempre hubo grupos, asociaciones afines que ya existían a la época de Eugenio. A eso me refiero. Es lo que se me puede ocurrir a raíz de tu pregunta. Tiene que haber un porqué. No creo que haya una aparición. Es ese, yo creo. Sí, tiene que haber creo que es ese. O sea, si no te dirían 27 o 15, no, 30. De acuerdo contigo. Sí, de acuerdo. Vale. No, pero ahora que haces la pregunta, pienso que lo asocio. Nunca me lo había planteado. Pero por instinto o por... O que fuera parte de un mensaje encriptado también. Había asociaciones. ¿Sabes lo que te digo? Que fuera parte de un mensaje encriptado. No 30 ciudades físicas, sino 30 mensajes o 30... No, hizo las 30 ciudades y después las 30 se convirtieron en miles de conferencias. Y bueno, miles no, decenas de miles de conferencias por el mundo. Estuvo en la ONU, en Kazajistán, en Rusia, las televisiones, estuvo en contacto en el centro espacial de los rusos, estuvo en Estados Unidos, en fin, por el mundo entero. Conferencias mundiales sobre la ufología en México, en todos los sitios, digamos. Bueno, pues digamos que estamos en ese trámite, ya hemos pasado del antes al durante y ahora empieza, bueno, esa peregrinación, por decirlo de alguna manera, por el mundo, contando más allá de su historia, que evidentemente la debe de contar, lo que tiene que contar es el mensaje. ¿En qué consiste ese mensaje? Entonces, el mensaje principal es anunciar la nueva venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, a través de los estigmas, es el representante del Cristo. No es el Cristo, lógicamente. El Cristo es único, Jesús, etc. Siempre estamos hablando para los creyentes. Para los creyentes. Para el laico,
Solo puedo decir otra cosa. Para el laico puedo decir que no es importante, al final y al cabo, los estigmas o el Cristo. Lo que es importante es otro mensaje que da, que es que tenemos que prepararnos a grandes tribulaciones en esta tierra, pero eso ya se ve de por sí solo lo que está pasando, y de que es importante de que la gente, las personas, se dediquen a luchar por algo positivo. ¿Por qué es importante? Es importante incluso egoísticamente hablando, te lo voy a decir. Para prepararte, para estar involucrado en una lucha positiva, porque van a ser momentos tan difíciles que si tú no estás involucrado en una lucha positiva y solo vives por el dinero, por la materia, va a ser desesperante lo que va a pasar. Eso sería para los laicos, luchar por algo, que vale para todos, para los laicos y los creyentes. Ahora, Sí, pero no me queda muy claro lo de la venida. Ahora, para el creyente, él anuncia que Jesús volverá con potencia y gloria, como lo ha dicho en la Biblia, como está escrito en la Biblia. Él volverá para juzgar a la humanidad. Ahora, juzgar no quiere decir tú eres bueno o tú eres malo. Ya. Eso nos jugamos nosotros mismos. Viene en un momento desesperado de la humanidad, donde a lo mejor incluso puede ser que haya una reacción positiva de la humanidad en general cuando vea lo que vaya a pasar. Y este ser, Jesús, vendrá acompañado de los ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. ¿Qué son los extraterrestres? ¿Por qué extraterrestres? Porque vienen de fuera de la Tierra. Hoy los llamamos extraterrestres, antes los llamaban ángeles. Esos seres que venían de luz, que se presentaban a Abraham, que se presentaban a Moisés en la montaña, etcétera, ¿entiendes? La Virgen que apareció en Lourdes, en Fátima, en Garabandal, en Medjugorje, en Litzalén, en Camerún, en muchos sitios aparecen estas estatuas que sangran sangre, están avisando de que las profecías que están escritas en la Biblia se cumplirán. Y esa es su misión, anunciar la venida del Cristo, anunciar el tercer secreto de Fátima, es decir, divulgarlo, hablar de él, porque al final en parte fue divulgado, en parte no, donde la Virgen, vamos a sintetizarlo, anuncia primero. En el 1917 aparece la Virgen. Por lo tanto, anuncia primero el fin de la Primera Guerra Mundial, lo estaban viviendo. Anuncia el inicio de la Segunda Guerra Mundial, si no se cambia. Siempre son profecías si no cambiamos. Y luego anuncia una época, que sería como una Tercera Guerra Mundial, donde se fabricarán armas que podrán destruir millones de vidas en segundos. Es decir, está hablando de la energía nuclear. En una época que no se podía ni imaginar algo así. Millones de almas en segundos. Donde anuncia también de que la Iglesia estará absolutamente gobernada por el anticristo. Anuncia que Jesús volverá a la tierra acompañado de estos seres que vienen del espacio externo de la Tierra. Todo eso es el mensaje que tiene que ir divulgando por todos los sitios donde ha ido y que divulga, que hay gente que cree y gente que no cree, pero es que nosotros no queremos hacer adeptos, ni él quiere hacer adeptos. Bueno, eso es muy inteligente porque lo de el adoctrinamiento absolutamente no funciona. No funciona y no queremos. Efectivamente. Nosotros es libre, es decir, la gente cree o no cree, es problema de ellos. Pero me gustaría preguntarte, Manuel, ¿qué tiene de diferente ese tipo de mensaje con el que te podía dar Nostradamus, más allá de las tribulaciones que hay sobre el sentido de lo que quería contar Nostradamus o cualquier otro? Sí, profeta Nostradamus sí, estoy de acuerdo. Porque dio mucha información que luego... Al final son mensajes que se repiten. Las personas cambian, los profetas cambian, vamos a hablarlo así. Pero sí, es verdad que se repite. ¿Qué pasa? Que alrededor de todo este mensaje, David, hay mucho más. Yo estoy sintetizando mucho todo, pero hay una preparación, hay una ciencia espiritual.
se habla, se explican muchísimas cosas del pasado y muchísimas cosas del futuro. Se explican cómo estos seres interactúan con nosotros, estos extraterrestres, cómo intentan ayudarnos. Es mucho más amplio. Yo estoy sintetizando. Y siempre es importante, y lo digo siempre, que el que nos escucha, entre cientos de personas o miles de personas que puedan escuchar una conferencia, una radio, lo que sea, no importa que nos llamen, lo que importa es que si alguien escucha, le gusta y se siente identificado, sabe dónde puede preguntar, dónde puede ir a investigar. A partir de ahí, se terminó, puede hacer parte de nuestra asociación libremente o no está obligado a hacer nada, si le gusta puede participar en cosas. Nosotros tenemos movimientos sociales donde luchamos por los derechos civiles en algunos sitios, luchamos contra la mafia, tenemos una revista con la mafia, tenemos varios organismos que son totalmente libres, donde incluso hay laicos también que participan. Que por cierto, aprovecho que lo mentas, ya veréis que para la próxima temporada vamos a profundizar en la vida en la vida o en la no vida de la mafia, a un nivel que espero que no va a ser agradable, va a ser entretenido a nivel histórico y de aprendizaje, pero no quiero que se convierta en algo agradable, sino de aprendizaje, porque vamos a ir más allá, vamos a ir a los muertos, a los vivos y a los que no deberían ni de pisar la tierra. Y con nombres y con la información real, porque para eso el trabajo que hacéis tiene mucho valor. Más allá luego del tema de creencias religiosas o no, aquí hablamos de vidas humanas. Ojo, de todo el globo, porque la mafia está en todo el globo, está en todas partes e incluso colaborando no ya con su gobierno, que forman parte de él, sino con otros. Bueno, ya entraremos en eso. No me quiero enredar porque me gustaría centrarme en este personaje tan importante. Bueno, ¿y qué pasa ahora con ese después, ¿no? De todo ese transitar, de ese mensaje. Bien. ¿En qué punto estamos? En el punto que estamos exactamente en el punto en que él sigue haciendo conferencias, siguen entrevistándolo en algunos programas, pero cada vez menos, porque prácticamente esa misión está prácticamente terminada. Las conferencias que hace son casi, siempre hay muchas, pero son internas. Son, vamos a decir, encuentros con las asociaciones diferentes que ya están constituidas y que trabajamos en el social. Somos activistas. Ahora su trabajo es muy activista. No quiere decir que si mañana una televisión lo llama, aparece, habla, le cuenta la historia, pero ya es una época casi pasada, te diría. Sus estigmas son prácticamente ya nunca los enseña, nunca habla de ellos, muy poco, solo en un caso así, pues oye, vamos a hablar de un estigmatizado, lo hablamos, pero él ya no, es como algo ya que no es necesario. Él habla sobre todo de geopolítica, de la mafia, de la lucha social que hay que tener, que si queremos que este mundo no nos autodestruyamos y que haya un futuro para nuestros hijos, tenemos que luchar, tenemos que salir a la calle, tenemos que movernos, porque nada va a cambiar si el pueblo no cambia, en dos palabras. Nada. Porque los que nos gobiernan nunca van a cambiar por sí mismos. Jamás. Demasiado cómodos. Y hacen todo en un sentido que lo tienen muy estudiado para lo que lo quieren. Sí. Entonces, si queremos que algo cambie, tal. Sobre todo el discurso hoy en día es ese. Que no. Hay otro chico muy, muy, muy famoso que se llama Pier Giorgio Caria, que hace parte de nuestro movimiento, nuestra asociación, que él sí que hace mucho más conferencias, más que sobre los estigmas, sobre la tierra, la tierra hueca, sobre los ovnis, sobre la cara oculta a la luna, sobre muchísimas cosas, sobre los círculos en el grano que aparecen en Inglaterra. Todo eso, ¿por qué? Porque hay muchos jóvenes que aún se preguntan, que buscan. Y entonces él está muy preparado, explica sobre esas cosas,
pero eso es al final una enseñanza, un aprofundamiento sobre ciertos temas que al final siempre el mensaje es, chicos, tenemos que luchar, tenemos que hacer algo, tenemos que unirnos, tenemos que cambiar, Claro. porque aquí nos autodestruimos, estamos en una época muy negra de la historia. Es que es muy importante que el mensaje supere al mensajero. O sea, es que el mensajero aquí es lo menos importante. Lo importante en teoría es el mensaje. Vale, yo hasta ahí lo tengo claro. Pero me fascina un poquito el cómo abrazan, ¿no? Otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de la tierra hueca. Una pinceladita. Mira, una pinceladita. No soy el más adapto para hablar de todo eso, pero te puedo explicar algo. La tierra hueca es una realidad. Mira, él hace... para hablar de eso tendría que ser Pier Giorgio Caria. Lo que pasa que es casi imposible hablar con él. ¿Por qué? Porque está seminarios, conferencias toda la semana, en fin, mucho nada. La tierra hueca es una realidad. Yo siempre digo una cosa, David. Para conocer la verdad, o una verdad diferente a la que nos enseñan, hay que buscar mucha información. Mucha. Cuando Pier Giorgio Caria habla de la tierra hueca, no habla de la tierra hueca, demuestra que la tierra es hueca. Con documentos históricos, con fotos, con relatos de militares. Es una búsqueda y un trabajo con todo un equipo de investigadores, porque es un investigador, que cuando habla, hay fotos incluso de los nazis en la Antártida, de pergaminos encontrados en el Tíbet que hablan de la tierra hueca. Puedes hablar con tribus de diferentes países en el mundo donde explican que hay entradas subterráneas de kilómetros que tuvieron que cerrar los militares, excavadas en la tierra con escaleras y que han cerrado para que nadie sepa de ellas. Hay muchísimas cosas ocultadas. Habla de las viejas civilizaciones, las famosas gigantes que encontraron en Cerdeña, con huesos de pierna de casi 1,5 metros de alto. Todo hay que ir a buscar la verdad, hay que ir a buscarla. Es complicado. Nadie te la va a dar, nadie. ¿Por qué? Porque todo eso cambia muchos parámetros de nuestra historia. Si empezamos a hablar de que existieron gigantes, de que la Tierra es hueca, de que hay tal vez extraterrestres fuera que nos visitan y que el Estado, los gobiernos del mundo saben perfectamente que existen. Los únicos ignorantes es el pueblo. ¿Pero qué sentido tiene ocultar eso? Hombre, mucho. Durante tanto tiempo no se puede ocultar algo así. Porque tienen que ocultar el mensaje que ellos traen. No que haya ovnis. Ellos ahí empiezan a decir el gobierno americano ha accedido a empezar a decir que efectivamente han filmado muchas cosas, seguramente que puede haber platillos volantes. Pero eso no es lo importante. Lo importante es, ¿qué mensaje nos están dando estos extraterrestres? No es el mensajero, tú lo has dicho antes, no es el mensajero lo que es importante, es el mensaje. El mensaje es, tiene que desaparecer el poder como se entiende hoy. Tenemos que romper todo lo que existe. Hoy hay gente que dirige y la mayoría del pueblo pobre. La mayoría del pueblo con hambre. O sea, miles de millones de personas en la pobreza, que vive con lo mínimo. Nosotros en el occidente estamos bien. Pero estas lobbies, estos poderes, no quieren que se sepa todo eso porque cambia todo. Bueno. A la época de Jesús, cuando mataron a Jesús, Jesús era reconocido un profeta. Incluso la iglesia de la época, que eran los fariseos, ahora se me fue el nombre de los curas estos, sabían que hacía milagros, pero han decidido matarlo porque para el poder era peligroso. Pero eso hay que estudiarlo, hay que ir a buscar la información histórica, lo que dicen los fariseos, lo que dicen, se me olvidó, los Caifás. Sí, pero bueno, yo ahí veo más la figura de un revolucionario más de la época que la de un milagro. No, él hacía milagros, él resucitaba a los muertos. Para el creyente, siempre estoy hablando, para el creyente, lógicamente que para el que no cree, no cree. Pero bueno, saltando al futuro, si los extraterrestres dicen hay que parar la energía nuclear,
Che, el mensaje principal de los extraterrestres, ya para empezar, es: tenéis que parar con la energía nuclear, porque la energía nuclear os va a destruir totalmente. Tienen razón. No hace falta ni ser extraterrestre para que lo sepamos. Bueno, aquí vamos a hacer el impasse, el último impasse, Vale. porque me quería yo centrar un poco ahora en vuestra asociación. ¿Hay algún astrofísico o físico? Sí, en nuestra asociación tenemos físicos, astrofísicos, médicos, cirujanos, obreros, todos los tipos tenemos. Lo digo porque, a ver, el tema, por ejemplo, de parar con la energía nuclear no tiene mucho sentido, tanto que tenemos las dos fuerzas, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Una de ellas es la que nos da vida, ¿no? Continuamente, que es nuestro sol, que es la creación tal y como es, físicamente hablando, o vamos, lo que sabemos, lo que podemos decir es que somos polvo de estrellas, ¿no? Somos el resultado de una serie de sucesos que se han dado aleatoriamente bueno, eso es una teoría también, ¿eh? Por eso te he preguntado si había astrofísicos o había físicos, porque, bueno, pero está bastante más comprobado que haya una mano divina. Eso sí que te lo puedo garantizar. Entonces, a lo que vamos. A ver, yo siempre digo desde el respeto, porque vamos a seguir hablando. Lo sé, David. No, si no hay problema. Vamos a seguir hablando más veces con Emanuel, porque estas cosas son el pie de la raza humana. El preguntarnos de qué somos, de dónde venimos, qué es esa luz que veo en... Porque os podéis imaginar aquellos seres cárnicos, como me gusta a mí llamar al hombre, ¿no? En aquellos tiempos prehistóricos mirando a las estrellas, ¿no? Que tenía una visión única. Quiero decir, ¿quién no? Yo hay una cosa que recomiendo mucho, que es cuando uno vaya al campo, que se procure alejar de las zonas de luz artificial y si es capaz, porque no todo el mundo puede, que se pegue 1 hora o 2 sentado en una posición lo más relajada posible y que empiece a sentir. Muchas veces no podemos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy intensa y claro, una parada para empezar a sentir así de golpe es complicada. Es muy dura, sí. Pero se puede y se sienten cosas y uno entiende un poquito aquello de lo que hablamos de la relación con la Tierra, con la Pachamama, con las energías y todas estas cuestiones. Y quizás entiendes mejor lo que digo, ¿no? Cuando formamos parte de esa creación. Eso es así. Y claro, estos mensajes inconclusos siempre son los mismos. A mí el mensaje de la energía nuclear me recuerda un poco al mensaje después de la Segunda Guerra Mundial, un poquito a los 60, 70, cuando ya todo se veía que era malo, que la gente se hacía esos búnkers, que venían los rusos... Un poquito esa mística ochentera también, ¿no? Cada época lo suyo. Sí, lo que pasa es que no hay que olvidar una cosa, David. Si leemos los periódicos de solo estos últimos meses, y es fácil encontrarlo, Rusia, como Estados Unidos, como muchos países, tienen miles de cabezas nucleares. Sí, claro. Miles. Hoy estamos hablando tú y yo y casi todo el mundo está convencido que no los van a lanzar esos misiles. Pero ¿y si nos equivocamos? Sí, pero es que eso es solo una parte de la energía nuclear. A eso se refieren ellos, que tenemos que parar con la energía nuclear. Pero la energía nuclear bien llevada, porque nosotros la que manejamos ellos cuando empiezan a hablar de la energía nuclear es cuando empezamos a hacer cientos de test nucleares, bombas. Claro. Que empezamos a lanzar en todos los sitios, creamos radioactividad. A eso me refería con la época del miedo, ¿no? De la energía nuclear. Pero hay que decir que la realidad, que si podemos... Es que creo que fue en el podcast de Jordi Wild que entrevista a un chaval, un señor, que trabaja en una de las centrales que tenemos en nuestro país y explica muy bien todo que tiene varios libros escritos, tiene su propio canal de YouTube. Es que ahora no lo recuerdo, pero... Lo explica bastante bien, lo podéis buscar en el podcast de Jordi Wild. Ahora es muy seguro, ¿no? Sí, entonces... No, ahora yo te voy a dar solo unos elementos para que reflexionemos. La energía nuclear en una central nuclear para crear energía, vale. Vamos a poner ahí que es muy bonito y que nos da energía eléctrica. Perfecto, que a eso sirve, ¿no? La base.
Ahora vamos a estudiar solo un tema de cómo es el hombre. Si el hombre fuera consciente y bien intencionado, bueno, al límite podríamos decir, ya que no hemos apostado por el solar durante decenas de años, hemos estado por el nuclear, no pasa nada. Ahora, aquí en la costa gallega, el último artículo de periódico habla de 100.000 bidones lanzados delante de las costas gallegas, por decir algo, en el fondo marino, de desechos radioactivos en bidones de cemento que se están cuarteando. Porque antes hacíamos la cosa así, tiramos allí y ya veremos qué pasa, que esto a lo mejor aguanta 50 años. En la Segunda Guerra Mundial se tiraron armas por todas las costas españolas y por... Bien, y no se saben dónde están, pero eso, los científicos serios dicen eso, cuando empiecen a cuartearse y a abrir y a saltar eso, no nos queda ni pescado, ni agua potable. Ya hemos empezado, yo hice un programa especial sobre eso y ya estamos en ese momento en el que las vainas del armamento ya está soltando su veneno, ¿no? Digamos. Punto 1. Punto 2. Las mafias han tirado desechos radioactivos durante decenas de años que han reciclado ellos con sociedades fantasmas de Alemania y todo, y están metidas por grutas, tirados por ahí, que eso un día u otro también va a estallar por los aires. Después tenemos cerca de 15.000 o 20.000 cabezas nucleares, con gente al poder que dice que las va a tirar si nos pasamos de la raya. ¿Quién nos garantiza que un día salen unos cuantos misiles y salen de otro lado y empieza una guerra nuclear? A eso se refieren. Estamos locos de usar esa energía de esa manera. Si nosotros hubiéramos apostado por otras energías, como no lo hicimos, no pasa nada, pero ellos están dispuestos a ayudarnos, el mensaje es ese, a que recanalicemos y que nos den energías fantásticas, que no necesitamos el nuclear. Pero para eso tenemos que cambiar nosotros. Y tenemos que ser conscientes de que quien nos dirige son, sinceramente, entre tú y yo, locos. Locos. Sí, yo estoy de acuerdo. Estar alimentando con cientos de miles de millones y ahora armas para la guerra de Ucrania, en vez de sentarnos y buscar el cómo hacer el conflicto, nosotros buscamos la paz con la guerra. Eso es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Bueno, eso lo ha hecho el ser humano desde sus inicios. Pero claro, pero ahora tenemos armas nucleares y estamos contra Rusia, no es contra Zimbabue o contra el Congo de África, ¿entiendes? Estamos jugando con el fuego en Europa. Eso fue anunciado por la Virgen. El hombre hará armas de destrucción masiva y sucederá la Tercera Guerra Mundial, como nosotros, el pueblo, no nos despertemos. De todas maneras, hay que contar, esa es la misión. Que dentro de esa misión hay que ser un poco más, no inteligente, pero sí ver más allá, ¿no? Ver más allá quiere decir que es un elemento de disuasión que ellos mismos saben que no pueden utilizar. ¿Ves? Ahí yo ahí no estoy de acuerdo. No. A ver, si nosotros alimentamos, digamos, el ser humano normal, del trabajador, el oprimido en general, por los lobbies económicos, los bancos y todas estas cosas, si alimentamos esa rueda y nos matan, no hay otra rueda. Pero tú no piensas que lo que han dicho Putin en el periódico y cuando anuncia que si nosotros atacamos a Rusia con armas, que es lo que están queriendo hacer ahora, dar permiso para poder atacar en el territorio ruso, él usará las armas, y él ha dicho esta frase, él y los militares de allí: todos moriremos como perros, pero nosotros como héroes. Que él está dispuesto, jamás, nosotros damos por hecho de que no va a pasar, pero nos equivocamos. En la época de Hitler, cuando Hitler empezó la Segunda Guerra Mundial, nadie daba por hecho que iba a atacar Polonia, que iba a hacer todo lo que hizo. Tenemos memoria corta. Bueno, yo es que de ahí, ¿sabes qué pasa? Que sí que se veía venir.
porque venía de... Se venía a venir ahora Sí, que lo sabemos. no, a ver, ellos lo sabían porque venían de la Primera Guerra Mundial y de quitarle absolutamente todo al perdedor. Ya sabemos cómo va esto. Entonces, claro, se veía venir. Lo cierto es que no quisieron darse cuenta, pero en el tema a ver, chicos, como veis, tenemos que hablar muchas más veces con Emmanuel, ¿no? Para seguir, claro, porque esto al final, con los puntos de vista es como evolucionamos, ¿no? Sí, efectivamente. Pudiéndonos expresar con libertad. Yo mañana, por ejemplo, voy a entrevistar a Belén Hernández, que acaba de escribir un libro que se llama... lo tenía en la cabeza y se me ha ido. Las debilidades del Führer, creo que es. Y bueno, es muy interesante. Mañana hablaremos con ella y lo tendréis en el podcast la semana que viene. Esta semana, pues estamos con Emmanuel. Entonces, claro, concentrar el poder en una mente inestable. O sea, si lo haces en una mente estable ya es malo, no te digo si es una mente inestable. De hecho, para llegar a esos rangos de poder, tienes que ser estable. Porque así son todos. No conozco a ningún político de renombre con poder de verdad que sea Gandhi. Para que me entendáis. Que sea un tipo bueno, generoso y que diga que va. No llega al poder. No. Eso no se puede. Oye, Manuel, esto ha sido muy divertido y lo tenemos que seguir desarrollando. Porque esto... Sí. Yo entiendo lo de los mensajes y seguiremos desarrollándolo desde el nivel más puramente cristiano al, como dices tú, al que no cree. Porque al laico. Sí, al laico. Esto es un mensaje para todo. A mí es que eso de la ortodoxia y la heterodoxia me encanta, ¿no? Como esto sí, esto no. Pero esto no porque no me conviene. Esta es la historia de siempre, escrita y hecha por el hombre, y así nos va. Bueno, quizás es por eso por lo que no quieren hablar con nosotros o ayudarnos más. Claro, es que ese es otro fenómeno a discutir, ¿no? ¿Por qué hay contactos, pero son contactos de no, ve tú y da el mensaje que no sea que a mí me vayan a pegar? Bueno, ¿no? porque usan... No, ellos han hecho mucho más de lo que creemos. ¿Qué pasa? Respetan el libre arbitrio. Somos nosotros que tenemos que despertarnos y cambiar. Somos nosotros que tenemos que luchar por cambiar las cosas. Y... Ahora, te recuerdo una cosa. En México, lo dije ya la última vez o en algún sitio, allí es tanto la presencia de las flotillas de estos seres, de platillos, siempre, no contactos por fuerza. Es tan grande que allí ya no tienen dificultad en pensar que existe vida fuera de la Tierra. Es todo lo contrario, ellos ya están acostumbrándose. ¿Por qué? Porque va a haber un gran contacto masivo. Con el fin de que reaccionemos, que nos preguntemos, que digamos, coño, ahora sí que todo el mundo lo ha visto, aquí ya no podemos no creer. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué pasa? ¿Entiendes? Es que esa es la esperanza que tenemos. Profundizaremos en todos estos temas, te lo garantizo siempre que tú quieras. Yo voy a aprovechar y voy a recomendar. Hay una película que no sé si la has visto, que se llama Spaceman o El astronauta, que es el actor Adam Sandler. Pero no es una comedia. Por primera vez yo creo que le haya visto yo a este hombre. Y va de algo así. El astronauta. Sí. El astronauta. Pues no la vi, la voy a ver. Te va a gustar. A ver, es un poco lenta, porque es todo muy, muy personal, es su vivencia y cómo a través de esa soledad, en un viaje que tiene que hacer él solo, creo que es de un año si no recuerdo mal, bueno, tiene problemas con la mujer y esa conexión pues le hace, no sé si contactar con una entidad o con su propia mente y mantener unos diálogos y unas... Vale. Es que no interesante. Recomiendo que la veáis, amigos, porque yo reconozco que a mí me pareció lenta, pero me la vi entera. Pero claro, es lenta porque es muy, ¿cómo se dice? De prospección personal, ¿no? No sé si se dice así, pero... Introspección personal. Eso es introspección personal, sí. Aquí prospectamos poco. Y claro, cómo los diálogos con esa entidad que él empieza a ver y a sentir son tan puros y tan poderosos. Y luego aparte,
que os va a llamar sobre todo mucho la atención, os va a volver locos, la forma en la que él ve esa entidad, porque la ve. No digo más. Verla es muy interesante a nivel humano. Gracias, Manuel. Pues seguiremos contando cosas. Pues nada, a tu disposición, a disposición de a quien le guste el tema y las temas, yo perfecto. Y si alguien quiere contactar de la página, que entre a la página, que estudie, que vea y sin Ahí problema. es donde quería yo llegar. ¿Dónde os pueden Pues mira, seguir? Sí, lo más fácil es la página www.delcielolatierra.org y ahí pueden leer, pueden ver lo que quieran y después si necesitan aclarar algo, si quieren comentar algo, pueden escribir un correo y sin problema les contestamos, lo que sea. Y si no, a través de Misterio 51, de las redes Por sociales supuesto, y de cualquier cosa. A través tuya también, sin problema ninguno. Pues Manuel, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, David, y nada, a seguir. Venga, gracias.